Buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 15, por favor. Salmo 15. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Bueno, es un salmo que acabamos de leer que describe la vida, describe el carácter, la vida, el andar de un pecador perdonado, de un salvo, de un creyente, ¿sí? Hace una pregunta en el versículo 1, si prestaron atención, y del versículo 2 en adelante hasta el verso 5, la respuesta. Y la respuesta básicamente a la pregunta ¿quién habitará, quién estará en tu presencia? La respuesta básicamente es santidad práctica, el que vive en santidad, esa es la respuesta. Es un salmo que si nosotros lo miramos aislado, sin considerar toda la Biblia, podemos llegar a la conclusión de que la salvación es por obras. Porque ¿quién va a estar ante tu presencia? El que hace estas cosas. Pero nosotros sabemos que la Biblia se complementa, la Biblia nos enseña a lo largo de ella que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Pero cuando Dios salva a una persona, esa persona comienza a obrar conforme a lo que Dios pide en su palabra. O sea que la obra, el obrar, es el resultado de ser salvo. Lo que vemos acá es la vida de un justificado, de un salvo, ¿sí? Eso es lo que vemos. Por ejemplo, ahí en Efesios, pasaje que todos conocemos, Efesios 2, 8 y 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. El verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O allá en Santiago, cuando dice que la fe sin obras es muerta. Y la fe verdadera, la fe salvadora, produce obras. Entonces, antes de comenzar, tenemos que entender que no son requisitos para llegar a ser salvo, ¿sí? No es eso. Más bien, es el resultado de alguien que ya ha sido salvo. Lo que vamos a estar mirando, lo que va a describir este pasaje. O sea, no se puede entrar a la presencia de Dios por justicia propia. No podemos entrar a la presencia de Dios por obras. Necesitamos una justicia perfecta y es imposible, no la tenemos nosotros. Esa justicia perfecta se nos tiene que ser otorgada por el mismo Dios. Y entonces, una vez que Él nos justifica, nosotros podemos vivir lo que nos dice el Salmo, lo que nos propone el Salmo. Por eso Pablo, por ejemplo, decía, hablando de su obrar, de su trabajo, decía, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él podía obrar conforme a la gracia que Dios le proveía como resultado de que él había sido salvo. Así que este salmo nos muestra el camino, podemos decir, de uno que ha sido salvado, ¿sí? De uno que ha sido salvado. Pero a su vez, obviamente, nos llama a examinarnos si estamos viviendo en santidad, si nuestra vida está siendo una vida santa, y si no es así, obviamente arrepentirnos, porque esto es lo que Dios espera de nosotros, lo que vamos a estar observando. El Salmo tiene 3 divisiones principales. Hay una pregunta al comienzo, luego del verso 2 al 5, menos la última línea, es la respuesta a esa pregunta. Y después tenemos en la última línea del versículo 5 lo que sería la confirmación, los que sin dudas van a estar en la presencia de Dios. Así que podemos decir lo siguiente, la evidencia
de los aptos para adorar a Dios es santidad práctica. La evidencia de aquellos que son aptos para estar en la presencia de Dios, para adorar a Dios, es santidad práctica. O sea, un adorador de Dios, alguien que se considera un adorador, pero a la luz de la Biblia un adorador no es alguien que dice que es un adorador nada más. No es alguien que viene el domingo con una Biblia bajo el brazo y hace todo lo que hacemos en este contexto y después en la semana vive como quiere. Eso no es lo que la Biblia enseña, ¿sí? Eso no es lo que la Biblia enseña. Y si hay... Nosotros, por ejemplo, hoy nos reunimos para adorar a Dios, para estar en la presencia de Dios, pero eso es el resultado de vivir en la semana en la presencia de Dios. Vivimos en la presencia de Dios, santidad práctica, y nos reunimos para estar en la presencia de Dios. Le cantábamos a Dios, porque entendemos que estamos en su presencia. Venimos a adorar a Dios. Ahora, yo pregunto, para ilustrar con un ejemplo, ¿ustedes piensan que ese grupo de creyentes en Corinto que eran exhortados por Pablo a que hagan las cosas bien, que no se estaban conduciendo bien, que estaban viviendo de manera mundana, pero venían el domingo y hasta participaban de manera incorrecta en la Santa Cena? ¿Ustedes creen que esa adoración era recibida por Dios? Si eran creyentes, fueron aceptados en el amado. ¿Sí? La salvación no se pierde, pero la adoración no era recibida. Y de hecho, tal es así que Pablo en 2 Corintios llega a decirle: examínense para ver si están en la fe. Porque, ¿qué está haciendo Pablo? Un creyente, alguien que dice que es creyente, tiene que vivir, tiene que ver la santidad práctica en su vida. Hay consistencia entre su vida diaria y, podemos decir, para aplicarlo a nuestra vida, y el culto del domingo. Venimos a adorar a Dios, venimos a seguir haciendo, como a veces nos dice Mati, lo que ya hacemos en la semana. Vivimos en santidad práctica, nuestra vida debe ser una adoración a Dios, y hoy lo hacemos juntos. Debe haber una vida santa detrás de nuestra adoración congregacional, si no seríamos, como Jesús dijo, hipócritas. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, vamos a ver entonces, habiendo dicho que la evidencia de los aptos para adorar es santidad práctica, vamos a ver algunas áreas que nos muestra este salmo, áreas en las que debemos ser santos, ¿sí? Y que eso evidencia que estamos en la presencia de Dios y que estaremos en la presencia de Dios. Pero comencemos ahí, en primer lugar, con el versículo 1, una pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Es una pregunta, las dos preguntas van al mismo punto. ¿Quién estará en la presencia de Dios? Es lo que pregunta el salmista en el versículo 1 para luego responder. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Todos sabemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios, una de las cosas que hace es darles instrucciones para que construyan el tabernáculo, y en ese tabernáculo Dios iba a manifestar su presencia, y Dios iba a habitar en medio de ellos, y obviamente Dios iba a ser adorado por ellos. Cuando terminamos de leer Éxodo, dice que la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. O sea, Dios manifestó su gloria, manifestó su presencia, que ahí estaba Él. Obviamente, Dios está en todos lados. Más adelante, Salomón, cuando construye el templo, dice: Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo es que vas a estar en este lugar? Obviamente, el Señor manifestaba su presencia ahí, no significa que se limitaba a ese lugar, pero ahí estaba, ellos podían entender que ahí estaba el Señor. Y cuando nosotros abrimos el libro en Levítico, capítulo 1 al 7, comenzamos a ver una serie de ofrendas que fueron instituidas por el Señor, diseñadas para mantener la comunión con Dios. Era de la manera en la que debían acercarse, para continuar la comunión que Dios había iniciado. Pero cuando nosotros leemos este salmo, no encontramos nada acerca de sacrificios. No dice nada que hay que venir con un sacrificio,
Y obviamente porque el salmista, inspirado por Dios, está enfatizando el carácter, ¿sí? No tanto el sacrificio, el carácter de la persona, dándonos a entender que Dios lo que mira es el interior, no tanto lo externo. No es que no había que llevar sacrificios, sí, Él los había instituido. Pero el Señor mira lo interno, el Señor mira el interior de las personas. Por eso encontramos pasajes como por ejemplo Amós, capítulo 5, verso 21, donde el Señor que mira el corazón le dice así al pueblo: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas en grano, no lo aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. ¿Por qué? Porque lo que ellos ofrecían no armonizaba con su vida no era de santidad práctica, y venían con lo externo, y el Señor dice: no lo voy a recibir, voy a rechazar esa adoración. En Samuel, 1 Samuel 15, 22, Samuel dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Es una pregunta que se contesta sola. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, dice Samuel. O sea, el Señor le importa la vida espiritual. Si vamos a adorar, el Señor le importa la vida espiritual. ¿Cómo estamos? Si estamos viviendo en santidad. En el Salmo 51, 16, David dice: porque no te deleitas en sacrificios. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Un corazón humillado, contrito, que se arrepiente, que sabe que está delante de Dios, que vive en la presencia de Dios. Entonces la obediencia, el carácter, es más importante que el sistema sacrificial, pensando en aquel tiempo. Pero para aplicarlo a nuestras vidas podemos decir que hacer todo lo que se hace externamente en este lugar sin ir acompañado de una vida santa en la semana, al Señor no le agrada. Al Señor no le agrada. En otras palabras, podemos decir la pregunta que comienza acá, que es una pregunta paralela al versículo 1, podríamos decirla de esta manera: ¿cuál es el carácter que Dios aprueba? ¿Quién puede experimentar la presencia de Dios en esta vida y en la futura? A veces se pregunta: ¿cómo está tu comunión con Dios? Y enseguida en la mente tal vez se nos viene a la mente si hice el devocional, si estoy leyendo, si estoy marcando un casillero, y limitamos la comunión a Dios a eso. Pero la comunión con Dios es 24 horas, los 7 días de la semana. Y eso tiene que ver con mi vida relacionándome en diferentes lugares, en diferentes áreas de mi vida. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Y yo tengo que pensar: ¿cómo es mi vida? ¿Hay santidad práctica en mi vida? O sea, el tiempo con Dios de leer y de marcar, obviamente, no digo que está mal hacerlo, pero eso debe afectar mi vida para el andar diario. Esta pregunta entonces nos llama a examinar nuestro carácter, nuestro camino. Veamos entonces en primer lugar la primera área, ¿sí? O la primera evidencia de aquellos que son aptos para adorar a Dios. Se evidencia en primer lugar en la conducta, según el versículo 2. Se evidencia en una conducta santa, podemos decir, o en santidad en la conducta. Observen verso 2. Dice: el que anda, está respondiendo al verso 2, el que anda en integridad y obra justicia. Ese es el que va a estar en la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, no por hacer estas cosas llega a ser salvo, sino que el resultado de ser salvo evidencia que vive de esta manera. Que eso quede claro. Noten los verbos ahí, verso 2 y verso 3, dice el que anda, y luego dice y obra justicia. Eso nos habla de conducta. Eso nos habla de conducta. O sea, nuestro andar, nuestro obrar, nuestra conducta ha de ser santa, ha de ser diferente, ¿sí? a lo que se vive en este mundo.
Ha de ser conforme a lo que la Biblia establece. Ustedes se acuerdan ahí en Mateo capítulo 7, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿sí? el que vive, el que practica conducta, el que obedece. Ese entrará en el reino de Dios. Ese va a estar en mi presencia. No el que dice nada más. No alcanza. El que hace. ¿Por qué va a estar en la presencia? ¿Porque hace? No. Porque el hacer evidencia que ha sido justificado. En la presencia de Dios estarán entonces el que hace la voluntad de Dios, el que anda en integridad, el que obra justicia. La palabra ahí andar es una palabra que se usa en diferentes lugares para hablar de un estilo de vida, de un patrón de vida. El que anda, el que su vida se evidencia por ese patrón. ¿Y cuál es el patrón? El que anda, dice ahí, en integridad. La palabra integridad significa completo, entero, de una pieza. El que es una cosa, el que se conduce acá, en el barrio, en el trabajo, en la facultad, donde esté, de una misma manera. Es una persona, es siempre el mismo. Siempre vive en la presencia de Dios. Es íntegro. O sea, podemos entender mejor esto de integridad diciendo que es lo opuesto, hipocresía. El hipócrita es el que vive de manera doble. El que es de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Por eso es fácil acá mostrar una apariencia. Por eso digo que acá es fácil. Pero el texto nos llama y nos dice, ¿quién va a estar en la presencia de Dios? El que se caracteriza por vivir una vida cuya conducta es santa, es íntegra. Alguien íntegro fue Job. Y nos damos cuenta ahí, por ejemplo, en Job capítulo 2, verso 9, la mujer de Job le dijo cuando empezó a recibir Job la prueba, comenzó a sufrir Job, ¿aún conservas tu integridad? Le dice la mujer a Job. Maldice a Dios y muérete. O sea, deja de ser íntegro. Deja de seguir viviendo para agradar a Dios. Maldice a Dios y muérete. Eso era lo que buscaba Satanás, que Job pierda su integridad, que no glorifique a Dios. Y Job responde, ¿aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Entonces, ¿quién estará en la presencia de Dios? Responde, el de conducta santa, el de conducta intachable. O como dice Santiago, ahí Santiago 1:8, habla del hombre de doble ánimo, ¿se acuerdan? El hombre de doble ánimo, el que tiene una mente dividida, es la idea. El que está con un pie acá y un pie allá, con un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo. Y que como que está jugando. Bueno, esa persona no es una persona íntegra. Esa persona es una persona de doble ánimo, es una persona hipócrita. Y la mejor manera tal vez para examinarnos y para ver si realmente estamos caminando de esta manera es pensar en cómo somos en privado, ¿no? Porque en público podemos aparentar. ¿Cómo somos en privado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si cuando vivimos en privado vivimos en la presencia de Dios. Si cuando estamos con gente que sabemos que no es la gente de la iglesia, si vivimos en la presencia de Dios o vivimos de manera diferente. Eso nos va a ayudar a responder si estamos viviendo con una conducta santa. Y no pierdan de vista la pregunta que hace y la respuesta que está respondiendo acá el salmista. Y luego dice también, y que obra justicia. La Nueva Versión Internacional dice, el que practica justicia. La idea es el que se adhiere a una norma y vive conforme a esa norma. Obviamente esa norma es la Biblia. ¿Quién es el que estará en la presencia de Dios? El que tiene una conducta santa, el que es íntegro, el que practica justicia, el que se ajusta a la norma bíblica y vive conforme a lo que la Biblia manda en todo lugar. Noten que dice obra justicia, no dice habla justicia. ¿Sí? Para pensar.
Porque podemos saber mucho y hablar y decir y citar y decir esto es así, esto es allá, pero que dice el que obra, el que hace, el que vive. Como dice Santiago, no somos solamente oidores, o no debemos ser oidores, sino hacedores de la ley. Y ahí dice el que obra, el que camina en integridad, el que anda en integridad y obra justicia. O sea, es una pieza, es una misma persona y camina de una manera haciendo justicia. Ese es su estilo de vida, practicando lo que la Biblia le enseña. No es un hombre perfecto, no es una mujer perfecta, porque no lo hay, pero está en un camino, en un proceso de santificación. Y vive en la presencia de Dios y eso hace que cuando peca es convencido y 1 Juan 1:9 confiesa su pecado y sigue adelante por el poder de Dios. En Mateo 5:16 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, no justicia de otro, en este caso de Dios, para ser justificados, pero también para vivir conforme a esa justicia. Y luego ahí en Mateo capítulo 5, en el verso 10 dice, bienaventurados cuando os persigan por causa de la justicia. ¿Por qué lo van a perseguir? Porque vive conforme a la justicia. Vive en santidad en un mundo que no es santo, entonces va a ser perseguido. No encaja en este mundo, pero ilumina y glorifica a Dios. En 1 Juan 2:29, que es una carta escrita para evidenciar quiénes son creyentes, quiénes tienen vida eterna. Eso es lo que dice 1 Juan 5:13, para que sepáis que tenés vida eterna. En 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él, hablando de Jesús, es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Causa y efecto. El que ha nacido de Él hace justicia, lo que dice Juan. Lo pone al revés, pero causa y efecto. El que es nacido de Él hace justicia, practica justicia. ¿Por qué practica justicia? Porque nació de Él, porque ha sido regenerado, porque ha sido salvado. 1 Juan 3:7, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia, el que se ajusta a la norma bíblica y vive en obediencia, podemos decir, así como Él es justo, ¿sí? Bueno, esa es la evidencia de que es un creyente. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo ha sido tu conducta en la semana? A la luz de esto. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Un día, los que caminan de esta manera, un día estarán en la presencia de Dios, pero vivimos en la presencia de Dios. Hoy venimos a estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿el Señor estará recibiendo nuestra adoración hoy? Veamos en segundo lugar, verso 2, la parte B. Y verso 3, la parte A. ¿Quiénes son los aptos para adorar a Dios? Los que evidencian santidad práctica, dijimos. Evidencian santidad en la conducta. Evidencian santidad en su hablar también. En sus palabras, en su conversación. Observen ahí, verso 2, al final. El que habla verdad en su corazón. Verso 3, la primera línea. El que no calumnia con su lengua. O sea, el verso 2, la última línea, me dice lo que habla un corazón santo, y verso 3, la primera línea, nos dice lo que no habla un corazón santo. Alguien dijo, si en el mundo se dejara de mentir, gobiernos caerían, matrimonios se divorciarían, empresas caerían, socios se separarían, amistades se romperían. ¿Por qué? Porque el mundo se caracteriza por la falsedad, por el engaño. ¿Sí? En nuestra naturaleza viene, en nuestro corazón caído, viene la mentira. Y es algo que se tiene a mano y que se usa. Sí. Y es una de las características ahí en Apocalipsis 21:8.
no la única, pero una de las características es de aquellos que no van a estar en la presencia de Dios, sino que van a ser lanzados al infierno, es que son mentirosos, que se caracterizan por vivir una vida de mentira, por hablar mentira. Pero los justificados, los que han sido alcanzados, como en el caso del salmista, ya no. Como dice allá en Efesios 4:25, cuando habla de la persona que ha sido salvada, que ya nos despojamos del hombre viejo y nos ponemos el hombre nuevo, la ropa del nuevo hombre. Ya desechad el engaño y hablad verdad unos con otros. ¿Por qué? Porque desechamos el viejo hombre. Eso es de la vieja vida. Pero ahora que somos salvados, el salvado, el justificado, se caracteriza por hablar verdad. Ya el engaño no tiene que ser parte de su vida, no tiene que ser algo que tiene a la mano para salir de situaciones. Es la verdad. Dice acá, la persona que estará en la presencia de Dios entonces habla verdad en su corazón. Es decir, esta persona anda, como dijimos en los versículos anteriores, en integridad, anda obrando justicia como resultado, sin duda, aunque no lo dice, es obvio que es el resultado de que su corazón está cautivado por la palabra de Dios. Porque no puede alguien que no tiene comunión con Dios caminar en integridad, andar obrando justicia, siendo obediente. Si voy a ser obediente, ¿obediente a qué? A la Biblia. Entonces, estudio la Biblia, conozco la Biblia. Obviamente alguien que vive en obediencia es alguien que le interesa saber qué es lo que dice Dios. Entonces, anda en integridad, obra justicia, la palabra de Dios está gobernando su corazón, la verdad está gobernando su corazón y lo que hay en su corazón es lo que sale por su boca. ¿Qué sale de su boca? Habla verdad. Habla la verdad de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo antes de ir a la cruz, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No se puede hablar verdad, como se pide acá, sin estar con la palabra de Dios, sin que la palabra de Dios gobierne nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, un justificado tiene un deseo nuevo. ¿Sí? Antes nos pasaba un deseo nuevo y ese deseo es hambre por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, ¿no? Desead. Hay un deseo por la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el verso 97, entre otros, dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. La amo de manera... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ya dijimos. Entonces así vive un justificado. Y podemos decir que la lengua es el espejo del corazón. Cuando hablamos, se ve lo que hay en el corazón. Y si habla verdad es porque lo que hay en su corazón es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y así vive una persona que estará sin dudas en la presencia de Dios. Así vive. Hablamos verdad, hablamos conforme a la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión no significa que continuamente estamos recitando versículos, pero todo lo que hacemos es gobernado por la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver, nuestros lentes para ver la vida y el mundo es, o debe ser, la palabra de Dios. Evangelizamos con la palabra de Dios, exhortamos con la palabra de Dios, confrontamos con la palabra de Dios. Instruimos a nuestros hijos, disciplinamos con la palabra de Dios. Nos manejamos en el trabajo conforme a la palabra de Dios, en casa conforme a la palabra de Dios. Todo conforme a la palabra de Dios porque ella tiene que gobernar nuestro corazón, ella es la verdad. ¿Usted quiere ser íntegro, quiere caminar en justicia? Bueno, debe la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, morar en abundancia en su vida. Y el resto será el resultado de que la palabra de Dios more, habite, esté en usted. Y en forma negativa, observen ahí en el verso 3, nos dice lo que no habla un corazón santo. Y dice ahí, no calumnia con su lengua. La idea de calumniar es no acusa falsamente o con intención maliciosa. No trata de difamar a la otra persona. Ahí en el pasaje que yo había citado de Efesios 4:25, desecha la falsedad, habla verdad.
Unos versículos más, en el 4:29 dice: ninguna palabra corrompida sale de su boca, sino la que es necesaria para la edificación. Siempre está pensando siempre su palabra es con gracia. Entonces no hay cabida para calumniar con la lengua para un creyente. No debe ser así. En Santiago capítulo 3, verso 5, hablando de la lengua. Recuerden que la lengua es el espejo del corazón. Dice: la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirá qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego, un tremendo bosque, una chispita, el lío que puede llegar a ser. Para decir qué pequeñito no es nuestra lengua, pero qué tremenda cosa podemos hacer con nuestra lengua, qué tremendo daño podemos hacer con la lengua. Pero sigue hablando: y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, puede ser afectada o de alguna manera usada por el enemigo. Y luego dice en el verso 7 y verso 8 de Santiago, habla de las naves, de los barcos gigantes, tan grandes, pero con un pequeño timón son gobernados, para después decir: tanto las naves como las bestias pueden ser domadas, pero la lengua, dice, nadie la puede domar. Pero obviamente hay alguien que sí la puede domar. Está hablando de nadie la puede domar personalmente, pero Dios sí la puede domar. De hecho, acá estamos viendo a alguien que habla verdad, a alguien que no difama a otra persona, es porque la lengua está controlada, como venimos diciendo, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces Dios puede gobernar la lengua, cuando Dios gobierna en el corazón. Y esa es la vida, eso es santidad práctica. ¿Sí? Parte de lo que es santidad práctica. Alguien dijo que nunca nos parecemos tanto al diablo que cuando calumniamos y en ese momento estamos haciendo su trabajo. Cuando calumniamos estamos haciendo el trabajo del diablo. Los fariseos buscaban continuamente difamar al Señor, ¿se acuerdan? Continuamente buscaban difamar al Señor. Y el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque ese es el trabajo del diablo. Ya desde Génesis 3 buscó difamar a Dios. Con que Dios os ha dicho, Dios no quiere que... Y buscó difamar a Dios. Fue lo que caracterizó durante mucho tiempo nuestras vidas también. El hablar de otras personas, el difamar a otras personas. Y no digo que ya fuimos vacunados y ya nunca más, pero no debe ser así. Pero cuando hablamos de otra persona y buscamos difamarla es porque intentamos bajar a la otra persona para que se nos vea más grande a nosotros. Pero no debe ser así. Debemos imitar a Dios, como dice Efesios 5:1, no al diablo. En 1 de Pedro 1:23 habla de que fuimos renacidos por la palabra de Dios. En capítulo 2, ahí unos versículos más, 2 o 3 versículos más, capítulo 2 dice: desead como niños recién nacidos. Porque fuimos renacidos, ahora podemos desear. Porque Dios nos dio vida, ahora podemos desear. Dios nos puso nuevos deseos para crecer en santidad. Pero antes de ese versículo, del capítulo 2, verso 2, está el verso 1. Y escuchen lo que dice el verso 1. Desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead. ¿Se dan cuenta? Sigue estando en nosotros eso, pero nosotros nos esforzamos en la gracia de Dios. Nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, y Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y podemos nosotros batallar, arrepentirnos del pecado y desear la palabra de Dios y vivir como se nos pide. Porque es la vida de un justificado la que estamos describiendo. Jonathan Edwards dijo en su resolución número 16, me determino a nunca, ¿ves? Algo que él se determinó, a nunca hablar algo malo de alguien que podría tender a la deshonra, ni menos o más, o a excepción de hablar solo lo que realmente es bueno. Me determino a hacer eso. En Colosenses 4:6 dice que vuestra conversación
sea siempre con gracia, sazonada como con sal. Tiene que dar gusto nuestra conversación. En Santiago 4:11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Puede pasar, pero no debe ser. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Dios dice que no lo hagas. No te pongas sobre Dios. Estás debajo de Dios. Obedece. Bueno, y en Levítico 19:16, no andarás de calumniador entre el pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. En verso 3, la parte B y la parte C, vemos que también se evidencia en la vida social, en la vida de relaciones, la santidad. No solo en la conducta, no solo en nuestras palabras, sino también en nuestra vida social, en nuestra vida de relaciones. No hace mal a su prójimo, dice, ni toma reproche contra su amigo. No hace mal a su prójimo. El Señor nos enseñó que nuestro prójimo, ¿quién es? El más prójimo, el más cercano, con aquel que tenemos contacto. Ese es nuestro prójimo. Y de hecho nos enseñó a nosotros a ser buen prójimo. Bueno, no hace mal a su prójimo, no hace mal al que tenés contacto con las personas, no le tenés que hacer mal, es lo que dice acá. Y luego dice, ni toma reproche contra su amigo, contra aquel que está cerca, es la idea también. Y la idea de reproche es oprobio, desprecio, deshonor. No hace eso. Y obviamente esta forma negativa implica lo positivo. O sea, no hace esto, implica que hace lo contrario, hace lo positivo. Implica que no hago mal, ¿qué hago? Le hago bien. Eso significa. Porque ustedes saben que el mal se puede hacer de manera pasiva. De hecho, en la parábola de buen samaritano, el sacerdote, el levita que iban, fueron pasivos, miraron para otro lado, pero hicieron mal. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, no toma reproche contra su amigo, o como dice anteriormente, no hace mal a su prójimo, pero no soy pasivo. Busco hacerle bien, ¿sí? Porque por dentro puedo aguantarme bronca, raíz de amargura, y no le hago nada, y él está bien, y estamos 10 puntos, pero por dentro me estoy reteniendo. Eso no es el obrar del Espíritu. Esa es mi propia carne, que está a punto de explotar, y en cualquier momento exploto y hago todo lo que no hice durante ese momento que me retuve. Entonces, una evidencia de que esto realmente está ocurriendo por medio del Espíritu es que no le hago mal al prójimo, no hago reproche contra, como dice acá, el amigo, contra el que está cercano, sino que busco hacerle bien a las personas. Bueno, nuestro gran ejemplo es Jesús, obvio. Se complotaban para hacerle mal al Señor, ¿sí o no? Le querían hacer mal siempre. Sin embargo, la Biblia nos dice, por ejemplo, en Hechos 10:38, que Jesús se caracterizó por andar, dice que él anduvo haciendo el bien. Su vida se caracterizó por hacer siempre el bien. Eso es lo que dice este pasaje acerca de Jesús. Siempre él anduvo haciendo el bien. Hasta el punto de ir a la cruz por aquellos que le gritaron, crucifíquenle. Le hicieron mal y él hizo el bien. Y así debe ser también entre nosotros. Nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Dice en Romanos 12:17, que hace no mucho miramos. Pero toda esa porción viene del versículo 1, no sé si se acuerdan. Versículo 17, 12, 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Pero comienza toda esta lista, toda esta idea en el versículo 1. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Transforma tu vida por medio de la palabra de Dios. Y entonces el resultado es, nunca paguéis a nadie mal por mal. Es controlado por la palabra de Dios que lo podemos hacer, si no, imposible. Bueno, veamos ahí en el verso 4 otra evidencia. También se evidencia en amistades santas. Se evidencia en santidad en las amistades, podemos decir. Verso 4, observen, en cuyos ojos el perverso es menospreciado.
pero honra a los que temen al Señor, dice ahí. ¿Sí? Una cosa son nuestras relaciones, las que hablamos recién, y otras cosas son con aquellos que decidimos estar y pasar tiempo. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, dice acá. La idea es rechaza al perverso, eso es lo que significa. Evita asociarse con el perverso, evita asociarse con los enemigos de Dios, eso es lo que significa. Con aquellos que no quieren saber nada con Dios, ese es el punto. Sino que Él quiere estar, como dice después, con los que temen al Señor. ¿Sí? Con los que temen al Señor. Y esto no significa que nos tenemos que aislar y que si vemos a alguien que no es creyente salimos corriendo para otro lado, o como en algún momento se hizo, ir a vivir a monasterios. No se trata de eso. Más bien se trata de andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Sí? Obviamente que voy a estar en mi trabajo con gente que no es creyente, pero yo los voy a influenciar a ellos, yo no los voy a buscar a ellos para yo ser como ellos. Jesús dijo, no te ruego, orando al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo, pero tenemos que brillar en este mundo. Mirad, yo os envío, dijo Jesús, como ovejas en medio de lobos, así vivimos, por tanto sed astutos como la serpiente, inocentes como las palomas. O sea, el tiempo que estamos con las personas, con los no creyentes, para influenciarlos con el Evangelio, no para hacer amistades y olvidarnos del Evangelio. Porque vamos a terminar conformándonos al mundo, porque ellos son mundanos. ¿Sí? Ese es el punto. El punto acá que estamos mirando es similar a lo que dice el Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. O sea, no busca asociarse con ellos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre más sabio que existió aparte de Jesús le dijo a su hijo, hijo mío, estamos hablando de Salomón, capítulo 1 de Proverbios, verso 15. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Y no está diciendo que eso no significa no lo ames, porque en el versículo anterior está diciendo que no hace mal al prójimo, le hace bien, pero no busca una sociedad. ¿Sí? Bueno, en 2 Corintios 6:14, no estéis unidos al yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Efesios 5:8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad lo que agrada al Señor, y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. O sea, no llegues a ser no te asocies al punto de caer en esto. Nosotros vivimos de manera diferente. Salmo 119, 115, apartaos de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Esa es la determinación. Yo quiero guardar los mandamientos de Dios. Entonces no me voy a asociar a los que odian a Dios. Pero el versículo sigue diciendo, pero honra a los que temen al Señor. O sea, honra a los que viven en santidad. Honra a los que viven en la presencia de Dios. Honra a los que son sabios, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. A eso los honra, a eso los tiene en alta estima. Con ellos quiere estar. Con ellos va a tener una amistad. Vuelvo a decir, no desprecia a las personas en el sentido de que son basura, porque en algún momento estábamos en aquel grupo. Estamos para evangelizarlos, para influenciarlos, pero mi amistad es con los que temen al Señor. Compañero soy de todos los que te temen, de los que guardan tus preceptos. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Y eso es algo que pasa, yo siempre lo digo. Desde mi niñez tuve siempre un grupo de amigos con los que nos juntábamos y hasta los 19 años, cuando el Señor me salvó,
Yo no conocía todos estos versículos, pero automáticamente ya no quería estar más con ellos. No los odiaba, oraba por ellos, pero les dije, mi vida ya no va a ser como antes, no voy a pasar casi toda la semana con ustedes. Mi deseo era estar con los que temen al Señor ahora. Y sigo orando por ellos. Y 1 hora y media a la semana estoy con ellos para jugar al fútbol. Pero mi amistad profunda es con los que temen al Señor. Es una marca del creyente, es una marca de los que estarán en la presencia del Señor. Así pasa. Si tu vida se caracteriza porque tu amistad te sentís mejor con los que no son del Señor, tenés que preguntarte, ¿voy a estar en la presencia del Señor? Qué raro, porque no es lo que la Biblia enseña. Y debes examinarte. Cuando Dios salva a una persona, cambia el corazón y eso es una marca distintiva. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos, ¿sí? Es el Espíritu Santo inspirando al apóstol Juan. Nosotros sabemos, podemos saber con certeza que hemos pasado de muerte a vida, que somos creyentes, que somos salvos. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. ¿Y cómo puedo amar si nunca estoy, si no hago amistad? Yo los amo, quiero estar con ellos, los extraño, me relaciono. Sigamos observando verso 4 ahí. También se evidencia la santidad, podemos decir, en nuestro compromiso o en nuestra promesa. Porque dice, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. La Nueva Versión Internacional traduce, cumple lo prometido aunque sea perjudicado. Por ahí eso ayuda mejor. Lo que está diciendo básicamente es que tenemos que ser hombres y mujeres de palabra. Lo que dije, eso hago. De eso se trata. ¿Sí? Nuestro Dios es fiel, nos dice y cumple su palabra. Nosotros somos hijos de Dios, lo que decimos lo cumplimos. ¿Ustedes recuerdan el Sermón del Monte? Siempre hacemos alusión a eso. El Señor comienza diciendo cómo se entra al reino, las bienaventuranzas, y después cómo vive alguien que ha entrado al reino. Y alguien que ha entrado al reino, alguien que es salvo, dice ahí en Mateo 5:33, Jesús dice esto, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno de tus cabellos, antes bien esto es, que vuestro hablar sea sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Así dice Jesús, no juréis de ninguna manera. O sea, no está diciendo que jurar en sí está prohibiendo el juramento, lo que está diciendo en el contexto ese, que usaban el juramento para engañar, y ellos no juraban por Dios porque ya sabían que iban a engañar. Yo les digo, sí, tal cosa, pero yo sé que no lo voy a cumplir, entonces te lo juro, y no se animaban a decir por Dios, porque podía caer el juicio de Dios. Entonces te juro por Jerusalén, te juro por mi cabeza, por cualquier cosa que no sea Dios. Pero acá Jesús dice, no juréis de ninguna manera, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, que cuando vos decís sí, lo voy a hacer, sí, voy, no voy, o lo que sea, que cumplas tu palabra y que la otra persona pueda decir, ¿quién fue el que te lo dijo? ¿Fulano? Ah, sí, entonces lo va a cumplir. Qué triste es que cuando dicen, ¿quién lo dijo? Fulano, y ese fulano es creyente, dicen, no sé, es porque probablemente nuestra vida se caracteriza porque no cumplimos nuestra palabra. Pero acá dice que el creyente, una de las características de los que estarán en la presencia de Dios es que cumplen su palabra, son confiables en su palabra. Es íntegro. Entonces se pueden confiar en esa persona, que lo va a hacer. Y ahí observó en el verso 6, ya en último lugar, podemos ver la santidad, porque la santidad también se evidencia con respecto al dinero. Dice ahí, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente.
Obviamente esto tiene un contexto que es la ley mosaica, donde el Señor decía cómo debía tratarse el tema del dinero y el tema de los intereses. No había una prohibición a los intereses. Por ejemplo, dice en Éxodo 22-25, si prestas dinero a mi pueblo, y luego aclara, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobres interés. Pero después va a decir en Deuteronomio 23:20, del extraño podrás cobrar interés, mas a tu hermano no lo exigirás. Lo que estaba diciendo es, si vos ves a tu hermano, a tu compatriota judío, que está en el pozo, que se está uniendo económicamente y vos lo puedes ayudar, ayúdalo, pero no le cobres interés porque no lo vas a dejar salir nunca del pozo. Ese era el punto que está enseñando acá Jesús. Dale una mano, que si yo está en el pozo y lo quiero ayudar, pero le cobro interés, en realidad no me está interesando él. Estoy aplacando mi conciencia con el préstamo tal vez, o con la ayuda, pero la quiero recuperar. Entonces me siento tranquilo, pero no me interesa la persona, me interesa el dinero. Y el punto acá es misericordia, es amor, no tener codicia. El Señor debe ser el Señor de todo y aún de mi dinero. Y yo debo manejar el dinero de tal manera que pueda demostrar que el Señor es mi Señor y no el dinero. Y usar el dinero como un medio para glorificar al Señor. Y una de esas maneras es, te lo presto, hermano. Después hablamos o vemos cómo hacemos. Me lo devolvés como podés o algo por el estilo. En realidad lo que me interesa es, si Dios me está dando la capacidad de tenerlo para ayudar, lo hago. Lo hago. Con el amor de Dios que me derramó en mi corazón, lo derramo en el hermano. Con mucha sabiduría, obvio. No estoy diciendo que tenemos que andar, obvio, con mucha sabiduría, con discernimiento. ¿Sí? Porque a veces podemos, sin discernir, dar dinero y hacer más daño que el que haríamos si no le damos. Pero también dice, ni acepta soborno contra el inocente. Dice la segunda línea, no acepta soborno contra el inocente. Deuteronomio 27-25 dice, maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. O sea, no acepte soborno de alguien, imagínate un juez, acepta soborno y obviamente voy a actuar de manera incorrecta contra el inocente, porque estoy aceptando soborno. El punto acá es siempre, el punto acá o el principio es no incrementar ingresos de manera injusta. Si soy un juez o soy alguien, en este caso, según Deuteronomio, un juez, tengo que juzgar con justicia, no por dinero. Pero bueno, yo no soy un juez. El principio entonces, ¿qué sería? No incrementar mis ingresos por medios o prácticas injustas. ¿Qué podemos hacer para tener más dinero? Y lo hago de manera ilícita. Bueno, así no vive alguien que ha sido justificado. Y básicamente detrás de esto que dice acá en el versículo 5 está el amor al dinero. Está el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se han extraviado de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y en el contexto en el que está dicho esto y el contexto del pueblo es, tené misericordia, que la codicia no te consume. Misericordia de las personas. Y fíjense cómo termina la última línea del versículo 5. El que hace estas cosas, las que acabamos de explicar, ¿qué? Permanecerá firme. No dice el que las sabe. No dice eso. Ni el que piensa en estas cosas, ni el que escucha estas cosas, sino el que las hace. Esa persona permanecerá firme, ¿sí? Esa persona será como, habrá edificado su vida sobre la roca y estará firme. Esa persona es la que, como dice el Salmo 1, tendrá raíces profundas, ¿sí? Y por estar arraigada a la palabra de Dios, su vida será fructífera. Estará firme. Habrá evidencias. Alguien dijo que la
La justificación es la raíz y la santificación es el fruto. Una persona que vive así es evidencia, fruto de que la raíz, de que en su corazón ha sido justificado. El que vive de esta manera está evidenciando fruto y está evidenciando que esos frutos son producto de que ha sido justificado por el Señor. Pero pensemos por un momento en Jesús, quien se caracterizó por andar en integridad, ¿sí o no? Por obrar justicia, su conducta fue santa. Jesús se caracterizó por hablar verdad y no calumniar a nadie, su conversación era santa también. Jesús no hizo mal al prójimo, sino que siempre hizo bien, sus relaciones fueron santas. Jesús se caracterizó por ser amigo de los amigos de Dios, no de los enemigos de Dios. Sus amistades eran santas. Se caracterizó por cumplir su palabra, lo que Él dijo lo cumplió, su palabra, su promesa también fue santa. Se caracterizó por no aprovecharse de otros, por enriquecerse. Se enojaba con los escribas que devoraban las casas de las viudas, sacándole astutamente la herencia de su marido. Él vivió de manera perfecta esto. Pero la Biblia nos dice en Lucas que Él vino, el justo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los injustos. Porque si no fuese por Jesús, nadie puede vivir de esta manera. Pero Jesús vivió de esta manera y por vivir de esta manera no nos salva. Porque si no sería simplemente un buen ejemplo, pero Jesús para ser nuestro Salvador no solo tuvo que mostrar que Él era perfecto, justo, demostró, vivió una vida santa, Él calificó, Él es el Santo Hijo de Dios. Y nosotros necesitábamos para nuestra redención, para nuestra salvación, un sustituto perfecto. Y ese es Jesús. Y Él vino y vivió como dijimos, pero no terminó ahí. El clímax de su vida fue ir a la cruz. Y Él en esa cruz cargó el pecado, no de Él porque Él es sin pecado, el pecado de todos aquellos que un día se iban a arrepentir y creer. Y Él fue a la cruz y recibió el castigo que usted y yo merecemos padecer en el infierno. Y como dijo Sergio al orar, en 3 horas recibió toda la ira del Padre. Recibió el castigo que usted y yo merecíamos tener en el infierno eternamente. Y cuando terminó de recibir todo el castigo, recién ahí, cuando pagó todo, recién ahí, Él dijo, consumado es. Recién ahí dijo, está la cuenta saldada. Y recién ahí entregó el Espíritu y murió. Cuando realizó la obra, pero en realidad la obra quedó realizada cuando Él resucitó. Su tumba está vacía, Él resucitó. Y al resucitar Él consiguió la justicia que nosotros necesitamos. Entonces cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, esa justicia que Jesús consiguió al morir y resucitar, se le aplica a usted. Usted recibe la justificación, porque Jesús pagó lo que usted jamás podía pagar. Y si eso pasa y si eso es real, la evidencia de que eso realmente pasó es que usted va a vivir como acabamos de describir, porque dijimos que el Salmo describe la vida de un justificado, de uno como Abraham, que creyó y fue justificado, de uno como Job. Por eso, si usted se examina su vida y a medida avanzamos, usted decía, no, yo no vivo de esa manera. Se examina la vida y dice, mi conducta no es santa. Se examina su vida y dice, mis palabras no son santas tampoco. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de un patrón de vida. Y se examina usted cómo se relaciona en su vida social y usted le desea el mal al prójimo y usted le hace el mal al prójimo. Y se examina sus amistades y dice, no, la verdad que no son los hermanos de la iglesia, son otras personas que no aman al Señor. Y se sigue examinando y, bueno, probablemente usted no sea un creyente. Probablemente usted necesite venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Diciéndole, perdóname, Señor, pensé que era un creyente, no lo soy.
mi vida muestra que no hay fruto. Estoy arrepentido de haber vivido de esta manera, hoy me estás convenciendo. No quiero vivir más así. Gracias por morir por mí en la cruz. Yo creo de todo corazón que moriste por mí. Y querés que Él sea el Señor de tu vida, que Él gobierne tu vida, que Él te salve. Y la evidencia va a ser que vas a comenzar a vivir de manera santa. Ese va a ser el primer momento que vas a estar en la presencia de Dios y vas a comenzar a vivir como acabamos de ver. Y si sos un creyente y te examinás y decís, no anduve también, bueno, por favor, ajusta tu vida. Ajusta tu vida, todos tenemos que ajustarla. Todos tenemos que ajustar nuestras vidas. Pero que el Señor nos ayude a no ser oidores simplemente, sino hacedores de la palabra. Que hagamos algo con esto que escuchamos. Que al terminar el servicio, si tenés duda, no te vayas con duda. El enemigo quiere que te vayas con las dudas. Acércate a alguien. Bueno, ya sabés que a los que están acá adelante ya sabés quiénes son y preguntá con quién puedo hablar, tengo una duda. Y te vamos a guiar, te vamos a ayudar con la Biblia. Lo que Dios dice, no lo que esta iglesia dice, lo que Dios dice. Por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por exhortarnos, instruirnos, ayudarnos, Dios, a ver cómo es la vida en algunas áreas. Entendemos que no es exhaustiva esta lista, pero en algunas áreas, cómo es la vida de alguien que ha sido justificado. Gracias porque podemos ver y examinarnos si realmente hemos sido justificados o no. Y gracias, Señor, porque también hemos escuchado cómo podemos llegar a ser justificados. Usa tu palabra, Dios, para santificar a tu pueblo y para salvar al que todavía no es de tu pueblo. Por favor, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.